Disconnected. Shalom para todos. Bueno, empezamos con ese Tejilín, el Salmo 148, y se da como ese preámbulo a la transmisión del día de hoy. Hoy estamos transmitiendo en simultáneo a través de la página de Instagram y también de la página de YouTube, para los que puedan conectarse por ambas plataformas. Y este salmo es muy hermoso, justamente en este nuevo ciclo de la Torá. Estamos comenzando en este 5781, calendario secular judío, y el cual empezamos con Bereshit, el principio, y justamente este Tejilín, este salmo, nos habla sobre el 148, cómo toda la creación exalta y adora al Eterno. La creación como tal es el principio de todo lo que existe, por así decirlo. Y el agradecimiento tiene que ser justamente el sentir de toda la creación. Si nosotros vemos las aves, los árboles, que prácticamente están en constante adoración, agradecimiento, sobre todo en el principio del día, en la mañana, cuanto más nosotros que tenemos una neshama, que tenemos conocimiento de todo y del por qué está hecho o está creado. Quiero dar un saludo muy especial para todas las congregaciones, hijas de Jacob, especialmente a la congregación de Jacob Los Teques,
con su líder, Yori, que justamente están cumpliendo 4 años de aniversario. Un saludo desde acá para todos ellos. También para la congregación de ID en el Maracaibo, con todo su morín, y también con el Rode de Vietnam, la congregación de Guarenas y también de Por la Mar. Y también a toda nuestra amada congregación de Jacob, que nos escuchan de distintos lugares de la ciudad. Lamentándolo mucho, no podemos congregarnos aún, pero estamos conectados por estos medios digitales en los cuales podemos tener y compartir, por decirlo así, esta porción que está comenzando el nuevo ciclo de la Torá. Recordándoles que las transmisiones, sobre todo en Instagram, se han modificado, por lo menos las transmisiones de los videos que quedan grabados ya no están en el reel principal de la página. Tiene que ir al reel de los videos para que lo pueda reproducir y también compartir. Y recuerde darle like a las transmisiones también para poderla compartir para otras personas, igual que en la página de YouTube. También puede accesar a nuestra página de web de la congregación, la cual está también en la info de la página tanto de Instagram como de YouTube. Ya para dar comienzo a esta parashá, es una parashá que pudiésemos estar un año estudiándola. Es muy rica, es muy grande, pudiésemos estar mucho tiempo, como dije anteriormente, analizándola, tratándola de comprender. Es una parashá donde están condensados cientos y cientos de años, y de eso es lo que me gustaría más o menos hablar con respecto a esto. En esta parashá hay una batalla, por decirlo así, de conocimiento, de sabiduría científico, perdón, con respecto a todo lo que acontece en el principio de todas las cosas. En los años, en los últimos 200 años, por decirlo así, de esta era común, se ha tenido una batalla científica para refutar toda la obra de la creación por parte del Eterno, refutándola diciendo que son millones de años, que la evolución y todo lo demás. No podemos decir cómo el Eterno hizo las cosas. No podemos decir, bueno, el Eterno hizo así y ya todo fue hecho. Dicen los mismos científicos y gente que ha estudiado también a través de la Torá, a través de la Biblia, los hechos científicos, que justamente ese lapso de tiempo o atemporalmente se podría decir, pudieron haber sido millones de años durante el tiempo de la creación. Es algo bastante profundo, no nos vamos a enfocar en eso el día de hoy, pero se lo quiero tocar porque muchos tienen esas pequeñas dudas o esas pequeñas inquietudes. Simplemente me voy a una frase de Albert Einstein, un ensayo donde decía: de cada investigación científica, detrás de la puerta está Dios. Cada investigación científica o cada descubrimiento científico que han tratado de hacer, se encuentran con Dios, se encuentran con el creador de los cielos y la tierra. Y justamente en la parashá de hoy nos habla sobre ese comienzo. En resumen de parashá del día de hoy, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, nos dice de la primera lía, con la primera lectura, nos habla sobre los 6 días de la creación y la creación del día de Shabbat. En la segunda lía nos habla en detalle de la creación del mundo como tal, mucho más detallado. En la tercera aliyot nos habla sobre la creación de la mujer, el primer pecado y la maldición de la mujer y del hombre. En la cuarta aliyah nos habla sobre la expulsión del hombre del Edén y nos habla sobre los hijos de Adán y Eva, que fueron Caín y Abel, o Abel, como se lo conoce.
Y la quinta, la sexta y la séptima aliyot nos habla sobre las generaciones. Y son generaciones desde Adán hasta la generación de Noah, que fueron 10 generaciones. Ese en sí es el resumen de todo lo que es las lecturas del día de hoy. Estudiando esta para allá, mi vida fue confrontada con algunos conceptos que he manejado durante tantos años, que me ha enseñado mi padre, el rabino, y que hemos hablado y que hemos estudiado durante tantos años en la congregación. Y que nos hemos adentrado dentro del judaísmo, que hemos estudiado muchísimas cosas profundas de distintas fuentes, de distintos rabinos, de los conceptos de la creación y el porqué, el propósito del cual fue hecho, el por qué tú y yo estamos hoy presentes, el por qué tú y yo estamos hoy como parte de la creación, como parte del propósito del Eterno aquí en el mundo visible. Cuando decían sobre lo del tiempo, el concepto que más o menos se ha estudiado o que podemos manejar es que el Eterno crea el tiempo. El Eterno hace el tiempo como tal, pero dentro de la diversidad, y a ver si me puedo poder exponer bien esto y lo puedan comprender, el Eterno es atemporal. Nuestra mente es finita y nuestra mente tiene un principio y un fin. Nuestra mente tiene que entra en el tiempo terrenal, dentro de lo visible, dentro de lo material, por decirlo así. Cuando nosotros venimos a este mundo, cuando nosotros nacemos en este mundo, cuando entramos en el plano terrenal, entramos en un tiempo finito, en un tiempo creado, pero más allá de lo terrenal, es atemporal, no existe el tiempo. El Eterno no tiene tiempo, el Eterno es el todo, es como dice la palabra, eterno, es infinito. Nosotros como personas, como individuos, como humanos, tenemos un tiempo finito. Ahora, los tiempos fueron para señalarnos las fiestas futuras, los tiempos redentores futuros, el propósito que el Eterno tenía para la humanidad. Y aquí entran una serie de cosas y de muchas profundidades con respecto a lo que es el principio de los tiempos. Antes de la creación del mundo como tal, nos dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Dice, Bereshit a Elohim Bará. O sea, Bará es una palabra hebrea que nos habla sobre la creación, pero divina. O sea, la creación de algo inexistente como tal. Y dice, pero la tierra llegó a estar desolada, vacía, y había tinieblas sobre la faz de la misma. Y el Espíritu del Eterno se cernía sobre la faz de las aguas. Y aquí pasa algo tremendo. Dice, entonces dijo Elohim. O sea, cuando él dijo, cuando él habló, perdón, usó el verbo. El verbo en ese momento se hizo palabra. Imagínense que en ese momento, cuando él dijo, haya luz, creó la luz, y la luz separó a las tinieblas. Eh, la palabra como tal fue verbo. Y eso es lo que yo me quiero centrar el día de hoy. Nos vamos al libro de Juan, capítulo 1, muy estudiado también en esta parasha, que nos da una luz y nos revela el sentido del porqué de la creación y el propósito de la creación. Cuando el Eterno crea a Adán, muchas veces pensamos que, ok, lo hizo, lo formó de la tierra y le dio aliento de vida, lo hizo un ser viviente.
Pero qué forma o de qué estaba hecho Adán, si era totalmente corruptible, si era totalmente finito, si era totalmente mortal, por decirlo así, en este caso. Nos habla de que el Eterno tenía un propósito con Adán, tanto así que Adán caminaba junto con Elohim, y la luz del Eterno resplandecía también en Adán. O sea que en cierto modo el cuerpo de Adán era un cuerpo, bueno, dicen nuestros sabios que era así como la uña, algo que era incorruptible, por decirlo. El pecado de Adán como tal hace que su cuerpo sea corruptible y tenga un tiempo definido para la muerte, porque la muerte llega en sí. Pero sabemos que la muerte simplemente es material, corporal, espiritual no hay muerte. El alma queda allí. Entonces, ¿qué pasa con esa alma? ¿Cuál es el propósito del Eterno con cada alma? Porque el alma no muere, simplemente lo material. Eso que la serpiente le dijo a Java, que dijo que morirían, dijo, eso es mentira. Era una verdad y era una mentira a la vez. ¿Por qué? Porque corpóreamente a futuro iban a morir, pero espiritualmente iba a perseverar. Pero a causa de ese pecado hubo una gran separación. Ahora, en el libro de Juan, capítulo 1, nos dice, vamos a hablar del propósito, del porqué de la creación. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba ante el Eterno, y el Eterno era el mismo verbo. En un principio, este estaba ante el Eterno. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Seguimos en el 4. En él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Wow, cuando nosotros leemos esto, inmediatamente vamos a ver decir, cuando el Eterno dijo, hágase la luz, y la luz separó las tinieblas. Esa luz es la luz de Mashiach. Y justamente Juan nos está hablando de esto. Este vino como testigo, hablando de Juan, para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz, hablando de Juan el Bautista. La luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo, estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino del mismo Eterno. Y el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Algo así como lo que pasa en su cosa cuando él nace. Cuando leemos esto, entendemos que la luz, la parte espiritual, la parte que va a redimir, que va a hacer la redención, la parte por la cual fue hecha la creación, es Mashiach. Grandes estudios, los rabinos que aún están meditando sobre esto y saben que tiene que venir la redención y tiene que ser a través del Mashiach. Me gusta mucho el resplandor de la luz, porque resulta que cuando el Eterno crea las lumbreras, Él crea el día y la noche, pero científicamente el sol siempre está todo el tiempo alumbrando. Entonces, ¿cuándo es la noche? Preguntamos, ¿cuándo es la noche? Científicamente sabemos que la Tierra gira, y cuando la Tierra gira, que ya no el sol no da su luz
contra la tierra. La otra parte de la tierra queda totalmente oscura. Entonces, ¿qué son las tinieblas? ¿Qué es la noche como tal? ¿Mm? Entonces, ¿qué es el reflejo? Ahora, me gusta el versículo 18 del primer capítulo de Juan. Miren lo que dice, nadie ha visto a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo reveló. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Resulta que cuando es de noche y lo que alumbra es la luna, científicamente sabemos que la luna refleja la luz del sol y nos revela que hay algo mucho más grande. Justamente es el papel de Mashiach. Mashiach nos revela la luz del Eterno que hace que resplandezca en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el propósito de esa luz de Mashiach? La luz de los hombres. Porque el hombre estaba destinado a pecar. El hombre hay una gran discusión sobre el libre albedrío. ¿Cuál es el libre albedrío? Si vivir una vida como tú quieras, hacer lo que tú quieras. Hay un concepto bastante errado en cuanto a eso, porque si nos ponemos a ver, en la Torá nos habla que hay dos caminos, el camino del bien y del mal y el camino de la vida y de la muerte. Solamente podemos escoger dos. Ahora, hay una gran libertad en dado caso. Hay una gran discusión con respecto a eso. Muchos dicen que no hay libre albedrío, simplemente es una selección. Mi concepto con respecto a eso es que nosotros tenemos el poder de decidir entre esos dos caminos. Y a eso se le llama libre albedrío. Ahora, nunca estamos fuera de la voluntad del Eterno. Siempre estamos dentro de su voluntad. El Eterno dice en su palabra que nosotros tenemos el poder para escoger entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, pero no salimos de su voluntad. Si nosotros escogemos el camino del mal, el Eterno en su voluntad va a hacer que nosotros retornemos al camino del bien. Si nosotros tomamos el camino del bien, estamos dentro de la voluntad del Eterno y tenemos las consecuencias de ir por el camino del bien, al igual que tenemos las consecuencias de ir por el camino del bien. Si nosotros escogemos el camino de la vida, el camino que nos lleva a Olam Habá, por decirlo así, en conocimiento y todo demás, también está el camino de la muerte. Hay una muerte terrenal. Ahora, este concepto que nos habla es del propósito que el Eterno tiene en nuestras vidas. Pero nuestras vidas, podemos decirla, es sin sazón, es sin sal, es sin sabora, sin la presencia de Dios. No podemos decir que nuestra vida está completamente en oscuridad, porque Mashiach es la luz que vino a resplandecer en nuestra vida. Es más, Mashiach es la luz que resplandece en el universo. Es más, Mashiach es la luz que resplandece en la creación. Es más, Mashiach es la luz por la cual los hombres llegan a este mundo. Muchas veces se piensa, no, que han hecho de Yeshua, de Jesús, la idolatría. Y entonces hay una gran batalla mental dentro de los que entran dentro de los conceptos de hebreo y judío, de que quieren deslastrarse, quieren deslindarse, quieren quitarse eso que muchas veces se arrastra de la iglesia cristiana, de la idolatría que han hecho en base al Mesías, a Jesús, al Cristo, al mismo Yeshua. Porque la idolatría es parte del ser humano. Pero si nos vamos al libro de Colosenses, los invito a que busquen en su Biblia el libro de Colosenses, que nos habla justamente de este pequeño concepto por el cual nosotros debemos regirnos, porque el, el Mashiach es parte por lo cual nosotros hemos sido insertados
dentro de las promesas y dentro del propósito de el Eterno en este mundo terrenal, en este plano terrenal. Cuando vemos la creación nos habla sobre la parte que fue creada espiritualmente, sobre los Hashamayim y la parte terrenal. Y justamente el hombre es parte de eso. El hombre viene a ser parte de eso. El hombre viene a comprender cuál es su propósito, es a través de la Torá. Sin la Torá, el hombre es incapaz de saber cuál es su propósito en esta tierra. Es más, me atrevo a decir que muchos de los que están aún en los caminos del Eterno, siendo cristianos y entrando en las raíces hebreas, y entrando en judaísmo, aún tienen un problema de identidad. Y déjame decirte que muchos tienen el concepto de que la identidad sí es la Torá, sí es la Torá, pero la identidad te la ha dado uno que entregó su vida, uno que te compró a precio de sangre. Esa identidad te la da Yeshua HaMashiach. Y debemos estar orgullosos de eso. Hay un concepto muchas veces de que no, que es idolatría, y entonces no quiere centralizar el pensamiento, la conducta, el conocimiento en base a Yeshua, porque piensan que lo están idolatrando. Pero él es el Mashiach, y el Mashiach es una palabra demasiado grande, es el escogido, es el ungido, es el rey, es el Melech. Vino como siervo, sí es verdad, pero es la imagen visible del Dios invisible. Y cuando lo digo, no lo digo por algo corpóreo, sino por su enseñanza, por su dabar, por el verbo. Lo mismo que al principio de la creación. En el libro de Colosenses, vamos al libro de Colosenses. Libro de Colosenses.